En mi caso particular, el acercamiento que tuve con don Eugenio Mendoza Boiticoa fue a través del dividendo voluntario para la comunidad. Ya en ese momento yo era animadora en Radio Caracas Televisión y me llaman para formar parte del equipo, me pautan con el equipo de producción de todos los operativos anuales que se iban a hacer para recaudar fondos para la construcción y dotación de escuelas rurales. Aquello me llamó muchísimo la atención y en las reuniones de preproducción nos explicaron de qué trataba el dividendo y a quiénes eran las personas que íbamos a entrevistar. Y yo quedé tan sorprendida porque una de las cosas que yo venía escuchando, leyendo en la prensa y la oía en pasillos en la UCB y la oía en las escuelas públicas, porque yo me gradué en escuelas públicas, era que los empresarios son malucos y que son indolentes ante las necesidades de sus trabajadores y de las personas que están en los alrededores de las industrias. Y aquello chocaba con esa realidad, porque yo empecé a ver una cantidad de empresarios desinteresados sacando de su bolsillo, de sus utilidades, de sus dividendos, dinero para aportar en aquella obra. Empecé a investigar más acerca de don Eugenio, de su obra, y wow, descubrí que ese era el motivo, ese era lo que nosotros necesitábamos como arranque para cualquier actividad. El amor, el voluntariado, el deseo de ayudar a aquellos que nos dan, que nos ofrecen tanto y que nos piden tan poco. ¿Qué hace Oncoaliado? Oncoaliado es una asociación civil sin fines de lucro en la cual damos atención integral a la comunidad oncológica, es decir, no solamente a los pacientes, sino a los cuidadores, a los amigos y a la propia comunidad. Tratamos de generar conocimiento, educación en cuanto al tema de la salud. No somos clínica, pero atendemos desde el punto de vista psicológico, terapias. Sí, les damos consultas, promovemos las pesquisas durante todo el año, trabajamos todo el año con el tema oncológico y podemos hablarlo luego, unas charlas anuales con médicos de altísimo nivel nacional para entrenar a enfermeras, a médicos de la zona y a personales que estén vinculados con el área de salud e incluso con la comunidad misma. Chévere, seguiremos conversando contigo, claro, Judith. Sí. Jean-Claude Talks, bienvenido. ¿Qué hacen en Uriyami? Mira, yo diría que, bueno, primero muchísima emoción porque soy un hijo de las escuelas del dividendo. Me formé a partir del 85 en la Gran Sabana y finalmente descubrí esa Venezuela que estamos viendo. Bueno, nosotros estamos viéndola y ustedes la están viviendo, la estamos viviendo todos juntos y eso es muy emocionante porque ahí te das cuenta que sí Venezuela tiene un ADN y sí está creciendo y sí hay visionarios que la vieron como la vamos a ver. Y eso me emociona muchísimo de participar a eso. Y sí, fui un alumno de esa escuela prefabricada que llegó a la Gran Sabana. Y tú me preguntas, ¿qué hace Urigi? Te digo, justamente Urigi es la continuidad mundial de lo que estamos haciendo y tenemos una responsabilidad mundial. O sea, no es solo Venezuela, sino la responsabilidad y el impacto que tenemos a nivel mundial como pueblo, como cultura, como gente y ser dignos de esos visionarios. Hablamos mucho de Steve Jobs, hablamos de Elon Musk y deberíamos hablar también de Eugenio Mendoza. O sea, hay visionarios, hay gente que ve las cosas, que recuerda el futuro y hay personas así que recuerdan el futuro y yo vi eso llegar al monte, a mi tepuy, y lo viví en carne y hueso y lo estoy viviendo hoy en día. O sea, hoy creamos una startup, tenemos un campus, es mundial. Tenemos ingenieros venezolanos, profesionales venezolanos y nos proyectamos a nivel mundial creando una red social como los que conocen Instagram, pues hemos creado una red social venezolana de nueva generación en donde el planeta puede expresarse y puede quizás, vamos a contribuir a vencer la pobreza, es nuestra obsesión y es nuestra misión. Y esa responsabilidad te la dieron unos visionarios, a mí me la dieron, a mí me pasaron ¿sabes? Como el témoin, el testigo en el 85 y eso marca una vida, eso es lo que estamos haciendo. Mil gracias. Domingo, ustedes tienen una empresa que se caracteriza por brindar soluciones en materia de seguridad. ¿Cómo se constituye una empresa en este contexto? Bueno, fíjate, yo creo que es fundamental en primera instancia entender lo que te lleva a emprender y a hacer empresa. Yo recuerdo que estaba con mi hermano
en algún momento pequeños y con mi abuelo paterno, y no recuerdo si fue él o yo, pero le comentamos algo así como que, abuelo, yo quiero ser pintor. Ah, caramba, interesante. Mire, ¿qué te inspira? ¿Qué tipo de pintura? ¿Qué quieres pintar? No, abuelo, me gusta como el señor que está arreglando allá, el que está pintando la pared. Ah, caramba, pintor de brocha gorda. Bueno, y se voltea y de pronto se nos queda mirando y nos dice, bueno, lo importante es que en lo que vayan a hacer en la vida sean los mejores, sean excelentes. Eso me lleva a pensar también en mi abuelo materno, David Montiel Catalán, que tuvo una incursión fundamental en la construcción en el estado Zulia. Fue un constructor, fue un emprendedor, fue un visionario. Esos son los primeros pasos que a uno desde el punto de vista familiar, y creo que es una de las cosas que estamos viviendo hoy aquí, porque aquí está presente familia, y lo hablaban, está presente segunda, tercera generación, hay legado. Y yo creo que todo esto se centra en lo que es legado, en lo que trasciende. Hubo muchas iniciativas que a uno le tumban en el camino, haciéndole 3 o 4 preguntas cuando más o menos te retan. Y luego a los 19 años me empeñé en hacer empresa, en desarrollar un concepto de transformar la forma como se estaba haciendo seguridad, además iniciándolo desde un ambiente donde no existía un background, digamos, policial ni militar, que es el típicamente que está detrás de cualquier persona que vaya a iniciar una empresa de esta naturaleza. Entonces nos tocó formarnos, nos tocó viajar, nos tocó conocer mucha gente. Me encontré con varias personas que están en la industria de vigilancia y que sus hijos, esas segundas generaciones, no les interesaba para nada. Entonces me decían, tú vas a ser el que va a seguir con esta tradición. Hacerlo de manera distinta, hacerlo siempre innovando, hacerlo siempre transformando, creando una empresa, pero sin cesar de emprender todos los días. Y eso nos lleva a algo que nos mantiene a nosotros como pilar fundamental. Y es, una cosa son negocios y otra cosa son empresas. Eso es un llamado muy importante. Más allá de las circunstancias país, nos hemos convertido en un país de negocios y no en un país de empresas. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, el negocio está asociado a cortoplacismo. El negocio puede formar parte de tu cotidianidad. El negocio no es que esté mal, pero el negocio no construye, el negocio no trasciende. La empresa trasciende, la empresa deja legado, la empresa genera empleo. En la empresa tú tienes la oportunidad de escuchar a tu gente y construir un rumbo colectivo a través de la experiencia y de las expresiones de cada uno de ellos. Ahí es cuando conectamos el legado de Eugenio Mendoza, inspirador, con lo que nosotros hemos sembrado. Lo hablábamos anoche con varias personas, tuve la oportunidad de intercambiar. Eso no es fácil de entender, empresario, y qué bueno que aquí hay un componente no solamente familiar y académico, sino de chamos, de estudiantes que están ahí sentados y que muchos de ellos tienen inquietud mental. Lo decía Eugenio, ideas hay muchísimas. Lo difícil, lo complejo es ejecutarlo, y eso está asociado a constancia, eso está asociado a foco, eso está asociado a una visión, a algo que quizás no lo entienden en primera instancia muchas personas, y está asociado a equipo, a gente con la que te reúnes. Nosotros hablamos de las 2 T del emprendimiento, team y timing. Momento adecuado, quizás es ahorita, es mañana. Y equipo, esa gente, porque solo no lo puedes lograr. Team y Es timing. así, porque fíjate sobre lo que él menciona, que es tan importante entre el negocio y la empresa. Tú tienes que producir a futuro, tú tienes que crear algo que se mantenga en el tiempo. Volviendo al tema de don Eugenio, yo diría que una de las cosas, y me perdona la familia, pero una de las cosas que yo creo más importantes que hizo fue el que los miembros de su familia concientizaran, entendieran el mensaje, lo aprendieran y lo multiplicaran. Y que hoy en día todavía
estén haciendo esta labor y, como ya decían, van por una cuarta generación. Y las empresas de nosotros y de cada uno de ustedes y los muchachos hoy día que están estudiando, formándose para hacer sus propios, alcanzar sus propios logros, siempre sea con visión de futuro, no de cortoplacismo, que es algo que nos tiene tan comprometidos hoy en día. La idea debería ser realizar obras, además de legar y enseñar a los que están contigo cómo se maneja para que en el futuro se mantenga. Ninguno de nosotros es eterno. Claro. De nada sirve que los únicos que conozcamos el secreto del buen hacer seamos nosotros mismos. Ahora, tendríamos como dos modelos. Uno en el que la gente recibe una obra, es decir, hay un legado y lo que tienes que hacer es mantenerlo, multiplicarlo, sostenerlo, pasar las nuevas dificultades, quizá buscar nuevos modelos y crecer. El otro es el que piensa de cero. Ahora, ninguno de los dos está peleado, más bien es un entorno que puede ser competitivo, un entorno complementario. Justamente ahí entra Origi, es decir, gente que tiene un sueño, ¿cómo lo convierte en algo nuevo? ¿Cómo se monetiza? Que es la discusión hoy día. No, más allá de los temas de monetización, lo que acabas de decir es súper importante. Las empresas que se orientan hoy mejor y que se adaptan mejor son empresas en donde la familia está presente. Son más orgánicas, más flexibles, se adaptan muchísimo más a los contextos de crisis y finalmente son más resistentes. Lo ves a nivel internacional, lo vemos hoy en Venezuela. Para ir hacia lo que estás expresando de la primera vez que puedas publicar online el futuro, más allá de los sueños como tal, es realmente cómo tú te ves a futuro. Tienes que sustentarlo en experiencias, en historias, en una narrativa, y eso también, Origi, te ayuda a crear esa narrativa de historias y de sueños, de experiencias y proyectos. Y hoy lo estamos viviendo todos juntos. Entonces, una vez más, como lo dice Domingo, es el legado, y finalmente es un mensaje muy poderoso, es como una antena, como un beacon que te está diciendo, ten cuidado, y lo decíamos, de conectar los puntos, ten cuidado con no desconectar tu futuro de tu pasado y de finalmente las historias que debas contar. Entonces, el tema del storytelling, el tema de un homenaje, es finalmente aprender a recordar el futuro apoyándote en fundaciones muy sólidas. Muchos nos preguntamos, yo también, ¿qué pasó con Venezuela? Que todo eso que estás viendo, que te emociona tanto, y cómo lo conectas con lo que estás viviendo hoy. Y finalmente entiendes el sentido profundo de eso viendo lo que está pasando. O sea, Venezuela sigue finalmente fiel a su ADN y no se deja, no se pierde. Y hoy no la perdimos gracias a una historia que nos hace soñar. Y eso es lo que está pasando hoy. Claro, en ese sentido, digamos, las relaciones familiares sirven de aglutinante, la confianza con empleados y demás sirve de aglutinante, pero ¿qué más necesita una empresa para que también sea una suerte de cultura compartida, un proyecto común? Yo me permitiría decirte que algo muy importante que es la confianza. O sea, la confianza, esa confianza que te inspira don Eugenio Mendoza, que es un contrato tácito. Hablamos hoy de varios tipos de contratos y se nos olvida muchas veces que es la confianza el más importante. Y esa confianza que se genera mutuamente, no es necesario hablarlo y va creciendo, es lo que hoy estamos viviendo. Entonces el tema de la confianza es fundamental. Y si tú rompes eso, entonces pierdes. Hoy lo ves online, la gente que pierde su nivel de rating o de identidad digital está perdiendo confianza en red. Sí. Y finalmente es esa confianza la que hoy nos está llevando a finalmente una Venezuela impresionante que está surgiendo en este instante. Yo agregaría, perdona, sí. yo agregaría que el tema de saber, tú contagias a ese equipo humano y eso tiene mucho que ver con el liderazgo, pero con el entusiasmo. Uno ve el video y bueno, no sé si son cosas mías, pero yo le veía a Eugenio con la vehemencia y el entusiasmo que estaba hablando, que hasta parecía que se le aguaban los ojos cuando estaba hablándole a su gente. Hay una sensibilidad muy especial y un entendimiento de que allí está, tú decías el otro día en un tuit, no olvidemos que cuando salgamos esta mañana a la calle, que la gran mayoría de las personas que están en la calle no tienen $10 en una cuenta de banco. El entender que tú no eres un ente aislado, sino que tú formas parte de una sociedad. Y nosotros somos fervientes creyentes de la siembra de empresa para la cosecha de país. Y eso no es simplemente un tema de negocio rentable. Eso tiene que ver con un engranaje, con un círculo virtuoso que está compuesto por gente que está solucionándole un problema a un país.
y que hay una cantidad de gente enamorada que tienen ese ADN, ese sentido de trabajo común. Si nosotros como líderes empresariales no estamos en la capacidad de transmitir eso, entonces la labor se está quedando a medias. Y fíjate que cuando hablamos del tema negocio, hablamos de empresa, yo les decía qué maravilla que estamos en la academia y que están los chamos allá y que habemos familia al final en todo esto. La Universidad Metropolitana como empresa, vamos a decirlo así, tiene dos roles fundamentales. Por un lado es un formador de estudiantes que los va a hacer profesionales, que van a incursionar en un mundo, bien sea como emprendedores, empresarios o como empleados de grandes empresas o en otras. Y después tiene otro rol fundamental que es su rol de investigación. La universidad seguramente tiene capacidades tremendas para hacerlo, necesita de empresarios que acompañen toda esa iniciativa, porque valdría la pena preguntarnos cuántas patentes se han creado en las universidades venezolanas y cuántas patentes hay, por ejemplo, en MIT solamente, que se compran y que se convierten en ideas de negocio que se ejecutan y se convierten en empresas. Entonces, esto, si nosotros no trabajamos en función de una Venezuela solidaria, cooperativa, donde la academia y todas estas iniciativas van de la mano, no vamos a lograr transformaciones profundas. Sí, que Eugenio, ¿en qué más rollos te vas a meter? Que no sé cuánto, que estoy en esto, estoy en lo otro. Yo creo que él estaba claro en que había que atacar una serie de flancos desatendidos y además tenía una claridad de la responsabilidad social genuina, no la responsabilidad social impuesta, porque te lo dice una ley o porque está de moda, sino porque era algo que forma parte de eso. ¿Qué tiene que hacer la universidad? Fantástico. Luisa Mariana decía ahorita herramientas para artistas y una cantidad de temas que se tratan en términos de emprendimiento, y tiene un componente fundamental el día de hoy el tema del emprendimiento. Pero ese concepto lo tenemos que revisar porque el concepto de emprendimiento está de alguna forma tergiversado y tenemos que trabajar en el tema empresarial y cómo quizás a través de serios programas de mentoría empresarial, o sea, empresarios que se hagan parte de esos programas y transmitan conceptos, filosofía, gestión, que va mucho más allá de la técnica en términos de hacer empresa. Y honestidad. Bien. Tú preguntabas cómo hacer. La honestidad es sumamente importante, que cuando tú dices, quiero que tú también te involucres, quiero que tú participes, quiero que tú hagas, yo lo primero que tengo que dar es el ejemplo, pero además el ejemplo me tiene que salir del corazón, tengo que creer en ello, tengo que estar consciente de que mi empresa o el emprendimiento por el cual yo haya, en el cual yo haya decidido aportar mi tiempo, sea algo que no solo me beneficie a mí y a mis allegados, sino que beneficie a la comunidad donde esté asentado ese negocio. No vale de nada que nosotros digamos, bueno, yo voy a seguir adelante, a mí no me importa, yo me pongo gringolas y yo no veo para los lados. No me sirve, porque yo tengo que conocer mi entorno, yo tengo que saber cuáles son las necesidades que hay alrededor mío para buscar las soluciones y para buscar a los voluntarios, a la gente que quiera acompañarme al lado, no uno delante y el otro detrás, sino que caminemos unos al lado de los otros hacia el mismo sentido, apoyándonos todos, porque la verdad es que la cuestión es difícil. A veces uno se cae y el otro te levanta, pero a veces él se cae, se deprime y tengo yo que levantarlo. Claro. Entonces tiene que ser también una cuestión de estar conscientes, de estar imbuidos de la realidad que estamos viviendo y en base a ella aportar nuestra mejor actitud y nuestro mejor esfuerzo. Ahí entonces conectaría una pregunta que puede ser de cierre. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se conecta esto con otros? Haciendo esto. O sea, yo pienso que tenemos que multiplicar este tipo de homenajes, de encuentros. Digo mucho en este momento que Venezuela no está atrasada, está para bien y para mal adelantada. O sea, cuando viajas mucho, yo tengo la ventaja de que decidí regresar en el 2011 y decides regresar porque finalmente ves muchas cosas y te dices dónde voy a tener impacto y dónde está mi laboratorio humano para provocar cosas en el planeta. Y finalmente haciendo esto te das cuenta
que ese laboratorio humano es real, o sea, no es especulativo. Entonces, hoy hablamos de confianza, acabas de hablar de ética, los aliados, las conjunciones. la importancia de la responsabilidad social. Cuando tú estás en Europa, no necesitamos vernos. O sea, no necesitamos reunirnos en homenaje a Eugène Schueller. Trabajé 21 años en L'Oréal, empresa muy similar, y finalmente no necesitas hacer un homenaje porque a nadie le importa. Entonces, eso de que no me importa finalmente, porque la sociedad funciona también. Entonces tienes otras cosas que van muy bien, y finalmente nosotros, como nada funciona, nos importa muchísimo hacer esto. Entonces, ¿cómo se contagia? Justamente tomando una responsabilidad impresionante, y hoy de verdad que estoy sumamente feliz. Yo no había visto bien el video, la película, y te das cuenta que, wow, ok, o sea, los éxitos de una noche toman tiempo, este está tomando tiempo, y tienes tiempo de conectar, de encontrarnos, pero en París, en Nueva York, no está sucediendo esta asamblea, y eso me emociona muchísimo. Mil gracias. Domingo, ¿cómo se contagia? Bueno, fíjate, qué bueno que dices, ahorita cuando Jan dice en París, en Nueva York, no está pasando esto. A propósito del natalicio de Eugenio Mendoza, estamos en la Semana Global del Emprendimiento, que comenzó ayer lunes y termina, entiendo, este viernes. Yo creo que registramos este evento dentro de lo que es la Semana Global del Emprendimiento. Quiere decir que entonces el mundo entero, de alguna manera, aparte de toda la otra tecnología que se ha mencionado y que se está transmitiendo en vivo, etcétera, a través de los canales de la Semana Global del Emprendimiento, se está haciendo también público de esta iniciativa hoy aquí. Fíjate, Eugenio Mendoza se encontró en su momento con crisis, con oportunidades, con una cantidad de cosas que muchos decían, aquí estamos fregados y esta ley nos va a embromar, y bueno, el país se vino al cipote. Es decir, y hoy en día estamos más o menos en circunstancias distintas, pero igual en temas de crisis. Entonces, allí habían problemas y un individuo o muchos individuos lo abordaron y trajeron soluciones concretas para buscar soluciones. Hoy tenemos problemas y hay unos individuos con ganas también de lograr cambios. No, me imagino que en aquel momento había lo mismo. Hay gente que se aletarga, se duerme, se entrega, y hay otros que le echan pichón. Entonces, insisto en el tema, para contagiar tiene que haber mucha solidaridad. Hay que dejar de pensar mucho en el término negocio y hay que empezar a pensar en el término de empresa como eso que agrega un valor muy importante a la sociedad, pero que además interactúa con el resto de las empresas. Pero verdaderos empresarios, no los habladores de tonterías. Eso es muy importante. Judy, tienes el cierre. Gracias. Y aunque suene duro, nos toca obligatoriamente el tema de las conjunciones, no solamente el empresariado, la sociedad civil, las instituciones públicas. Nos guste o no, nos tenemos que acercar a los que tienen el poder, al enemigo de cerca, pienso yo siempre. Entonces uno tiene que acercarse a todos aquellos que nos pueden de alguna manera tender la mano. Nos vamos con la mano izquierda, de vez en cuando con la derecha, pero lo cierto es que tenemos que trabajar todos unidos. Nosotros no podemos creer que los empresarios solos o la sociedad civil sola o el Estado solo podrán resolver este problema. De hecho, uno de los principios de don Eugenio era que el Estado por sí solo no podía resolver los problemas, ni las necesidades, ni cumplir con los requerimientos de la sociedad en aquel momento. Claro. Menos hoy en día. En ningún momento va a lograr ni el Estado ni ninguno de los entes que estén involucrados en la sociedad resolver por sí solo. Fíjate, nosotros en Oncoaliado le damos las gracias a FIPAN, que ahora somos federada FIPAN, y nos vamos afiliando, cada vez más nos vamos uniendo unos a los otros, y con los aliados es con lo que se puede resolver cualquier contingencia que se nos presente. Necesitas un pensamiento más femenino en Venezuela, y te agradezco mucho lo que acabas de decir, más consenso, más comunicación. Hay que dejar de lado los temas de polarización y radicalización, porque eso no sirve. Entonces, yo no sé si eso es femenino. Sí, es más femenino. No, es más femenino. Es un tema de ciudadanos, de sí, civiles. Pero estoy sincronizado contigo, porque tienes que ser
más hacia el consenso, la alimentación, la educación, el entendimiento mutuo. Estamos celebrando también el armistice entre Francia y Alemania. O sea, Romain Nadal te da un mensaje muy fuerte y te habla de hay que bajarle dos y empezar a hablar. Bien. Y empezar a comunicar, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, así sea temas estadísticos de quién es más y quién es menos. Claro. Pero eso es sumamente importante, y esa preocupación por la vivienda, por ejemplo, que estamos viendo en las pantallas, wow, o sea, quiere decir que ya te dieron el mensaje, no todos lo escuchamos y bueno, pagas las consecuencias. Entonces sí, ese consenso hacia una Venezuela más justa debe ser para nosotros un pacto absoluto, y eso es un gran mensaje que nos da Eugenio Mendoza. Señoras y señores, agradecemos a Judy Castillo, Jean Clotox y Domingo Coronil por acompañarnos. Un placer.